Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este video donde vamos a hablar con respecto a la inactividad física, cómo afecta fisiológicamente al rendimiento deportivo del atleta y si tiene o puede incidir en la aparición de lesiones deportivas. Lo primero que tenemos que entender es que independientemente de las razones por las cuales dejemos de la práctica deportiva, los entrenamientos, de igual forma va a incidir en la parte del estado físico, en la apariencia física. Segundo, en la masa muscular. Y tercero, por consecuencia, en el rendimiento deportivo. Ahora, estamos en unos momentos donde estamos prácticamente obligados, con los brazos amarrados con respecto a con esta cuarentena, con este estado de emergencia. Los gimnasios están cerrados, las ligas están totalmente canceladas, todo está totalmente parado y bueno, no es que no queramos, sino que nos estaban obligando a que caigamos en un estado de inactividad física. Entonces, ¿qué puede pasar a nivel fisiológico en el organismo de las personas que estamos acostumbradas a entrenar, de las personas que son atletas? Todo eso va a depender de diversos factores. Primero que nada, del estado físico de la persona previamente a la inactividad. Esto va a hacer referencia a lo que es la masa muscular, al porcentaje de grasa, a la capacidad de oxígeno que tenga la persona, a la flexibilidad, etc. Es algo demasiado personal. Segundo, el tipo de entrenamiento que esté acostumbrado a realizar. O sea, no es lo mismo el efecto fisiológico que tendrá la inactividad en una persona que solamente va al gimnasio, digamos, por temas estéticos, a una persona que de repente va al gimnasio para practicar powerlifting, o una persona que está acostumbrada a entrenamientos de CrossFit, o una persona que está acostumbrada a solamente entrenamientos aeróbicos. Eso va a ser muy personal, va a ser muy distinto con respecto a todas esas conexiones neuronales que se van a presentar, que el organismo va a tener, y va a tener ciertas incidencias fisiológicas diferentes en la persona. La edad de quien deja los entrenamientos es también una variante. Esto tiene relación con respecto a los niveles hormonales, al efecto hormonal, entonces hay que destacarlo. Entonces, como conclusión, la respuesta no será uniforme, no será para todo el mundo. El nivel de entrenamiento que tengan las personas, así de repente hagan la misma actividad, también va a depender mucho. Básicamente es algo muy personal. En lo que respecta a los efectos fisiológicos, cuando se abandona la práctica deportiva, lo primero que va a pasar es que descienden los niveles de segregación de la hormona de la testosterona y la hormona del crecimiento. Esto por consecuente va a tener una disminución de la masa muscular y de la fuerza, aumento de los niveles de la hormona del cortisol, por lo tanto va a afectar negativamente en el rendimiento deportivo. También va a bajar lo que es la tasa metabólica, cálculo de calorías que necesita el organismo para hacer sus funciones normales. Lo otro que va a pasar es que va a disminuir la capacidad total de oxígeno, el VO2, ya sea de la disciplina deportiva que esté practicando, va igualmente a influir, entre más y menos, pero va a influir con respecto a su rendimiento deportivo. Entonces, la parte positiva de esto es que, como dice el dicho, el músculo tiene memoria, que tiene algo de cierto, es que las fibras musculares, en los mionúcleos, se encuentra la información que está relacionada con el reclutamiento de unidades motoras, la cantidad de fuerza que puede ejercer el individuo, la cantidad de masa muscular, etc. Esa información va a quedar ahí guardada. De repente pueden disminuir el tamaño de la fibra muscular, pero cuando la persona vuelva a entrenar se le va a hacer mucho más fácil volver al nivel en que estaba. Pero ¿qué pasa con los atletas de alta competencia, los atletas que practican una disciplina deportiva? Los cuales se diferencian de repente un usuario de gimnasio que va a entrenar por fines estéticos o que va a entrenar solamente fuerza. ¿Qué pasa con este tipo de atletas que no solo requieren de un gimnasio, no solo requieren de unos implementos deportivos para generar fuerza, generar masa muscular, sino que también tienen un desempeño deportivo en la cancha? Son atletas, por lo menos en el caso del básquet, que ejercen un movimiento específico, un gesto deportivo específico del deporte, en las cuales se presentan movimientos de aceleración, movimientos de pivot, movimientos de cuando saltan y caen encima de una pierna. ¿Qué pasa con toda esta información de propiocepción, información de conexiones neuronales intermusculares, interarticulares, que van a hacer que el atleta esté, digamos, programado, esté preparado para este tipo de eventos? Cuando chocas con un oponente, cuando se te presenta una situación de
cambio de dirección rápido, toda esta información, si no la practicamos, se va a ir perdiendo. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de atletas y con esta inactividad física que nos está afectando a todos nosotros? ¿Eso puede incidir en la aparición de lesiones cuando retomemos los entrenamientos? Bueno, una situación así no se ha presentado nunca, por lo menos en el caso de nuestra generación, ¿no? Algo parecido ocurrió por allá en el 2011, en el caso de la NBA, ¿se acuerdan? El lockout que hubo en esa fecha, en esa temporada 2011-2012, que hubo una huelga donde los jugadores no podían entrar a tener la preparación física, están alejados los preparadores físicos, no podían utilizar ni siquiera las canchas para practicar. Claro, obviamente son atletas de alta competencia, que buscaron la forma, hay atletas que tendrían su cancha en su casa, pero su gimnasio en su casa, pero obviamente no va a ser las mismas circunstancias, ¿no? No es lo mismo jugar un juego amistoso que un juego donde te estás costando la temporada. Entonces no están esas circunstancias totalmente iguales. Entonces, ¿qué pasa con esa información, como estoy diciendo, de propiocepción, esas conexiones neuronales en el atleta cuando se pierde? Por aquí tengo un estudio que se realizó con respecto a ese lockout de la temporada 2011-2012, un estudio que hizo el señor Van der Werf con los datos del Team Ranking, los cuales compararon la incidencia de lesiones de los años 2009, 2010, 2011 y las lesiones del 2011 al 2012, que fue el año del lockout. Hicieron una comparación entre la temporada 2009-2010 y la 2010-2011, de las cuales los resultados fueron totalmente aleatorios, no hubo casi diferencia, pero cuando hicieron la comparación de estos dos años con respecto a la temporada 2011-2012, que fue el año del lockout, hubo un promedio de 7,3 nuevas lesiones por día. Entonces saltó a más de 9 lesiones por día. El resultado, según las estadísticas, fue altamente significativo. Tomaron como conclusión que ha tenido el bloqueo un efecto en la incidencia de lesiones, ¿no? Hay mucha controversia con respecto a los juegos, se disminuyeron de 82 a 66, fue de repente algo más exigencia para los jugadores en menos tiempo, por lo tanto que claro, eso también tiene algo que ver, porque más esfuerzo para el jugador en tan poco tiempo, pero la estadística dio que sí obviamente hubo una incidencia de lesiones mayor. Fíjense que aquí tengo otro estudio con respecto a la incidencia de lesiones, pero esta vez fue con respecto a la NFL, no fue con la NBA, ¿no? Este estudio lo hizo una revista de fisioterapia, The Journal of Orthopedic and Sport Physical Therapy, que con respecto a la incidencia de ruptura de Aquiles, de tendón de Aquiles. Y fíjense esto fue también un lockout que hubo en el año 2011 de la NFL. El estudio se hizo con una comparación de la estadística de lesiones desde 1997 y 2002, donde se registraron 31 rupturas de tendón de Aquiles para un promedio de 5 por año. 35% de estas rupturas ocurrieron durante la pretemporada, importante destacar, pretemporada, y 65% ocurrieron durante los juegos de la temporada regular. Equitativamente a lo largo de la temporada, la mayor parte de lesiones fue durante la temporada regular, ¿no? Como normalmente suele ser. Ahora, en comparación al año 2011, en los primeros 12 días del campo de entrenamiento después del periodo de bloqueo hubo 10 rupturas de Aquiles reportadas y 2 más ocurrieron en las primeras 2 semanas de pretemporada. Eso quiere decir que la mayor incidencia de lesiones fue en lo que llaman ellos el training camp, ¿no? en la parte de la pretemporada y no en la temporada regular. Entonces, justamente después del lockout, después de esa inactividad física que estamos hablando. Entonces, caemos en lo mismo. Incidencia de lesiones después de un periodo de inactividad. Cabe destacar que las lesiones que se presentaron, por ejemplo, en la NBA después del lockout, la mayoría de lesiones fueron de nivel tendinoso. Estamos totalmente conscientes que cuando comparamos un deporte con el otro, en la NFL es un deporte más agresivo, normalmente este es un tipo muy común de lesión que se presenta en este deporte, pero que la incidencia, con comparación de unos años con los otros, fue súper mayor. Entonces, ahí es donde vemos que podemos asociar
esos mecanismos de adaptación neuronal, esos mecanismos intermusculares, interarticulares propios del juego, de esos gestos deportivos explosivos que si normalmente se mantienen no hay tanta incidencia, pero si los perdemos producto de una actividad física, entonces hay aparición de lesiones de este tipo. Sigo con lo mismo. Por lo menos en el caso de la NBA, el salto vertical, corte de giro, cuando caes encima de una sola pierna, que es sumamente común para rupturas de ligamento de cruzado anterior. O sea, son muchos los movimientos que se realizan de una forma explosiva y que no se puede realizar en la casa de una forma correcta, por así decirlo. No es la misma transferencia de información de propiocepción. Entonces, ¿qué incidencias puede interferir esa inactividad física con esa aparición de lesiones? ¿Puede ser posible? En mi opinión, sí puede ser. Que se pierda parte de esa información propioceptiva en las articulaciones, en los músculos, que son los que te defienden a la hora de esos gestos deportivos específicos. Creo que estamos en una situación donde es muy importante saber qué tipos de entrenamientos vamos a hacer en esta cuarentena, entrenar inteligentemente, saber planificar semanalmente qué tipo de ejercicios, enfocarnos directamente, no solamente para no bajar el rendimiento deportivo, sino también para prevenir las lesiones. Como fisioterapeuta, nosotros atacamos obviamente la lesión, rehabilitamos al paciente, al atleta, pero nuestra principal función siempre va a ser prevenir la lesión antes de que aparezca. Y creo que eso se puede hacer si se realiza un buen entrenamiento enfocado inteligentemente en todos esos mecanismos de información propioceptiva, de todas esas conexiones neuronales que se pueden perder por no estar en la cancha, ese entrenamiento propio de cancha que no estamos obviamente realizando en estos momentos. Otro aspecto importante sería destacar la postura. Dentro de ese entrenamiento inteligente que les estoy comentando, la postura yo creo que es algo súper importante. Nosotros estamos en una situación donde estamos más sentados de lo normal, estamos más echados en la cama de lo normal y eso va a influir obviamente en la postura. Puedo darles un ejemplo: debe haber una inhibición del glúteo mayor horrible de tanto tiempo la gente estar sentada viendo Netflix, tanto tiempo acostado viendo películas, y eso puede influir enormemente tanto en el desempeño deportivo, el bajo rendimiento deportivo, como en la incidencia de lesiones. Al igual que la musculatura abdominal, paravertebral, contractura de los paravertebrales, tanto tiempo estar acostado, tanto tiempo estar sentado, miles de incidencias de lesiones, cosas que lo vemos en nosotros como fisioterapeutas en los pacientes normales, pueden ahora incidir en pacientes de repente que practican una actividad física, pero que es algo propio del sedentarismo o del aumento de posiciones estáticas que se ha presentado durante todo este tiempo. Entonces, eso es un tema importante. Yo creo que deberíamos enfocarnos también en trabajar esa postura, ¿no? Entonces, como conclusión, yo diría que es importante hacer un entrenamiento inteligente, ver qué se va a planificar con respecto a los tipos de entrenamiento en la semana, trabajar esos gestos deportivos en el caso de los atletas de disciplinas deportivas, trabajar lo más cercano posible a lo que es en juego en la cancha, hacer un entrenamiento inteligente de fuerza, obviamente, para no perder la masa muscular, hacer entrenamientos de resistencia aeróbica, resistencia anaeróbica, trabajar full de verdad esos gestos deportivos. Y sobre todo también trabajar la postura, que normalmente nosotros no lo trabajamos. A nosotros, las personas que entrenan en los gimnasios, les gusta levantar cargas y eso, no entrenan postura. O sea, levantan 200 kilos en press de banca, pero no saben levantarse de la cama en la mañana. Así de sencillo. Yo creo que esos son datos muy importantes o consejos muy importantes que nos puede ayudar a que posiblemente, ya lo veremos, después de esta inactividad, después de esta cuarentena, haya una incidencia negativa en la aparición de lesiones deportivas. Esperemos que no estoy siendo catastrófico, pero bueno, las estadísticas están ahí, pero por ahora lo que nos queda es tomar medidas preventivas, aprendiendo de errores pasados y utilizando la ciencia para esto, para que nos ayude de un modo u otro a hacer las cosas como tenemos que hacerlas. Bien.
Bueno amigos, espero que les haya gustado el video, que les haya sido interesante. Pueden debatir conmigo con respecto a este tema sobre la inactividad física, cómo puede afectar el rendimiento deportivo, cómo puede posiblemente incidir en nuevas lesiones deportivas, en aparición de lesiones deportivas luego de esta locura. Escríbanme en los comentarios, suscríbanse al canal, dale su like si te gustó ese video, sube ese pulgar arriba y bueno, nos vemos en otro video. Ya lo sabes, no excuse motherfucker.